Hola, el tema de hoy va a ser la clasificación de las bacterias de acuerdo a sus requerimientos, su metabolismo. Y bueno, primero, lo primerito que tenemos que saber es que es muy importante saber la clase de nutrientes que requieren los microorganismos, así como el ambiente en el cual pues ellos están comúnmente y son los que les proporcionan las condiciones de crecimiento óptimas. Las bacterias van a tener una diversidad muy amplia de requerimientos, tanto nutricionales como físicos, ya que pueden crecer a temperaturas muy bajas, hasta 0 grados, que son las bacterias cicrófilas, y hay algunas otras que pueden crecer a temperaturas muy elevadas, como a 75 grados centígrados, que son las bacterias termófilas, o bien, pues también pueden estar aquellas que pueden crecer a temperatura ambiente como las mesófilas. Entonces, vamos a ver también que hay algunas especies que pueden requerir oxígeno y hay otras que, pues, por el contrario, son inhibidas en presencia de eh, de este elemento. Bueno, se sabe que, pues, la composición de la célula, de la bacteria, pues, el 95% de esta está constituido por, pues, lo que nosotros conocemos siempre como el CHON-SP, ¿sí? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo, ¿sí? Ya acuérdense que estos son los macroelementos que todos los seres vivos estamos compuestos por ellos. Entonces, pues no es nada raro que las bacterias pues también estén formadas por estos macroelementos o macronutrientes. Pero además de este CHON-SP, pues también podemos encontrar potasio, calcio, magnesio y hierro. ¿Ok? Se llaman estos macroelementos o macronutrientes porque son aquellos que van a captar en grandes cantidades. Sin embargo, pues también encontramos micronutrientes o nutrientes o oligoelementos, que también se les llaman así, que son aquellos que van a requerir en una menor proporción y entre ellos pueden estar el manganeso, el zinc, el cobalto, el molibdeno, el níquel y el cobre. ¿Ok? Entonces, estos últimos pues son los que requieren en menor proporción. Eh, el CHON-SP, pues son los principales, los macroelementos, porque son los principales de todos los organismos vivos, porque pues son los que van a formar las biomoléculas. Y recordando un poquito cuáles son las biomoléculas, pues son los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos, ¿sí? Y los carbohidratos. Entonces, pues recordemos que tanto carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos están formados por carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, azufre y fósforo. ¿Ok? Y pues el potasio, el calcio, el magnesio y el hierro pues se van a encontrar en forma de cationes dentro de la célula. Em, pues otro punto muy importante, además de los macroelementos, los oligoelementos, pues también son algunas necesidades especiales que pueden requerir ciertas especies, ¿no? De acuerdo al ambiente en el cual se desarrollan normalmente. ¿Ok? Entonces vamos a empezar primero por el primer elemento, que es el carbono, y en base a sus requerimientos de carbono o a su fuente de carbono, de dónde obtienen este carbono, pues vamos a poder clasificar estas bacterias. Entonces podemos clasificarlas de acuerdo a su fuente de carbono y asimismo a su fuente de energía, de dónde obtienen la energía. Entonces, de acuerdo a cómo obtienen la energía, tenemos organismos o bacterias que son fotótrofos, ¿sí? Que la fuente de energía es la luz. Un ejemplo muy común que conocemos, pues son las plantas, ¿verdad? Que requieren energía, pero en el caso de las bacterias también tenemos bacterias que pueden requerir energía de la luz, o sea, más bien que pueden obtener la energía de la luz, como en el caso de las cianobacterias, y los quimiótrofos, que la fuente de energía es completamente química. Un ejemplo en los organismos, pues somos nosotros que lo obtenemos directamente pues, de los carbohidratos, ¿no? Entonces, pues también
La gran mayoría de las bacterias, por ejemplo, Escherichia coli, pues obtiene su energía a partir de la lactosa, por ejemplo. Entonces obtiene su energía a partir de estos compuestos químicos. En base a su fuente de carbono, pues entonces los podemos clasificar en autótrofos y heterótrofos. Los autótrofos van a ser aquellos que pueden utilizar el dióxido de carbono como única fuente o fuente principal del carbono. Y volvemos al ejemplo que conocemos normalmente, son las plantas, ¿verdad? Que ellas utilizan CO2 y nos dan oxígeno. Pero de igual manera también hay bacterias, como el caso de las cianobacterias, que ellas utilizan CO2 y nos brindan oxígeno. Y el carbono y los heterótrofos, perdón, pues van a ser los organismos que van a emplear moléculas orgánicas ya preformadas como fuente de carbono, ¿sí? Entonces, nuestras fuentes de carbono principalmente son los carbohidratos. Vuelvo al mismo ejemplo de Escherichia coli, que su fuente de carbono puede ser la lactosa, que ya es un carbono ya preformado. Entonces, combinando estos dos parámetros, tanto de dónde se obtiene la fuente de energía y de dónde se obtiene el carbono, podemos clasificar a estos organismos en 4 principalmente. Uno son los fotoautótrofos, es decir, son aquellos que van a depender de la luz como fuente de energía, pero que también van a utilizar el dióxido de carbono como fuente de carbono. Aquí, como les decía, están algunas bacterias fotosintéticas, como el caso de las cianobacterias. Encontramos vegetales superiores, que es lo que conocemos normalmente nosotros, las plantas, algunas algas. Están los fotoheterótrofos, que estos van a utilizar la luz como fuente de energía y van a emplear compuestos orgánicos como fuente de carbono. Aquí también podemos encontrar algunas bacterias fotosintéticas porque utilizan la luz como fuente de energía, pero sin embargo van a utilizar ya moléculas de carbono prefabricadas para obtener carbono y de ahí poder obtener sus biomoléculas. El tercer grupo son los quimioautótrofos. Estos ya no van a utilizar la luz como energía, sino que van a utilizar la energía de otros compuestos inorgánicos, como en el caso del azufre, del amonio, ¿sí? Y como fuente de carbono utilizan el dióxido de carbono. Aquí podemos encontrar algunas bacterias que reducen el azufre, los grupos amonio, y estas bacterias por lo regular las encontramos en la tierra. Los quimioheterótrofos, pues estos van a ser aquellos compuestos que emplean compuestos orgánicos como fuente de carbono y que van a emplear fuentes de energía química provenientes de compuestos inorgánicos reducidos. Un caso, pues somos nosotros, por ejemplo, ¿verdad? Que ya utilizamos nuestros compuestos. No fabricamos nada, sino todo lo obtenemos ya de compuestos ya prefabricados, por decirlo así. Un caso de ellos es Escherichia coli, que no obtiene la energía de la luz, sino la obtiene directamente de las fuentes de carbono, en el caso de la lactosa, la glucosa, de los azúcares. ¿Okay? Ahora también podemos clasificarlos de acuerdo a sus requerimientos de oxígeno. Y en vez de sus requerimientos de oxígeno, podemos clasificarlas en 5 diferentes grupos. El primer grupo van a ser las bacterias que son aerobias obligadas. ¿Qué quiere decir esto? Que obligatoriamente requieren oxígeno. El requerimiento de oxígeno es obligatorio. El segundo grupo son las anaerobias obligadas, que estas son aquellas que obligatoriamente no requieren oxígeno. Quiere decir que si existe oxígeno, estas van a ser inhibidas, pueden morir. ¿Okay? Entonces, estas forzosamente requieren estar en anaerobiosis, obligatoriamente. Luego tenemos las anaerobias facultativas. ¿Qué quiere decir esto? Son aquellas que pueden crecer sin oxígeno, pueden crecer con oxígeno, pero tienen un mayor rendimiento o un mayor crecimiento en presencia de oxígeno. Tienen la facultad de poder estar en anaerobiosis, pero
su crecimiento mejor es en aerobiosis. Luego tenemos las anaerobias aerotolerantes. Estas son anaerobias, pero toleran el oxígeno. Es decir, pueden crecer igual en anaerobiosis que en aerobiosis. Y por último tenemos a las microaerófilas. Estas son aquellas que van a requerir de oxígeno, pero en muy pequeñas cantidades. Si les damos más oxígeno, se inhiben. Si les damos menos oxígeno, se inhiben. Es decir, tiene que ir en muy pequeña cantidad. No toleran la anaerobiosis, pero tampoco toleran la aerobiosis en muchas cantidades, sino que requieren el oxígeno en muy pequeña cantidad. Y bueno, es prácticamente lo que les mencionaba. Y pues también tenemos pues los otros elementos como el nitrógeno, el azufre, el fósforo, que estos no van a clasificar a las bacterias, sino que van a ser parte de los elementos que ellas utilizan para formar estas biomoléculas que eran las que les comentaba en un inicio. Entonces, esto sería todo por la clase de hoy y nos vemos en la próxima clase.